Si quieres hacer el examen de DELE B1 pronto, quédate en este vídeo porque voy a hablarte de los 5 errores más comunes en este examen de DELE B1. Voy a centrarme en los errores que veo que se repiten mucho en la prueba escrita y en la prueba oral en cuanto a la gramática. Te doy la bienvenida a mi canal, esto es A por el DELE y yo soy Mar, examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. El primer error que voy a comentar es confundir ser y estar, pero no en los usos más comunes, sino con aquellos adjetivos que pueden ir con ser y que también pueden ir con estar, pero que tienen diferentes significados. Pero antes de eso vamos a revisar un poco. En general utilizamos estar para los estados transitorios, es decir, por ejemplo, nuestra localización. La localización es algo que cambia. También para hablar de las emociones, nuestro estado anímico, cómo nos sentimos. Tenemos que utilizar también estar, pero no solamente para los estados de las personas, también para los estados de las cosas. Por ejemplo, para decir que el café está frío o el café está caliente, o una comida está buena o una comida está mala. Luego utilizamos ser para más cosas, por ejemplo, para hablar del tiempo, siempre decimos son las 2, o para la fecha, hoy es lunes 28 de agosto, pero sobre todo utilizamos ser para las características inherentes de las personas o de las cosas, aquellas características que permanecen mucho tiempo dentro del objeto o de la persona, que son difíciles de cambiar, aunque pueden llegar a cambiarse con el tiempo. Por ejemplo, para hablar de las profesiones, digo, yo soy maestra. Para hablar de la nacionalidad, yo soy española. O para hablar también de las relaciones, ella es mi madre. Pero luego tenemos algunos adjetivos que aquí es donde está el error mayoritariamente. Hay algunos adjetivos que cambian mucho de significado si van con ser o si van con estar. Por ejemplo, con el adjetivo atento. Si decimos que una persona es atenta, quiere decir que es una persona muy considerada, que está pendiente de las necesidades de las otras personas y quiere ayudarlas. Pero después, si decimos que María está atenta, queremos decir que en ese momento ella está alerta, está despierta, prestando mucha atención a algo. Por ejemplo, otro adjetivo es claro. Podemos decir está claro para decir que algo es evidente o que se ha entendido, pero también podemos decir que algo es claro y quiere decir que es blanquecino, luminoso. Y como estos hay muchos adjetivos, por ejemplo, orgulloso, pues una persona que es orgullosa normalmente quiere decir que es una persona que tiene mucha soberbia, pero una persona que está orgullosa en ese momento es una persona que está contenta, está complacida por un hecho que ha sucedido o algo que se ha conseguido. Entonces, si tú piensas que este es un punto donde también te puedes equivocar, te recomiendo que revises el significado de esos adjetivos que pueden ir con los dos, con ser y con estar. El error número 2 es utilizar mal el subjuntivo. Sabemos que en el B1 ya tienes que conocer el subjuntivo, sobre todo el presente de subjuntivo, y si ya estás cómodo con el presente de subjuntivo, también puedes aprender el imperfecto de subjuntivo. Aunque lo fundamental es el presente, ¿vale? Presente subjuntivo tiene que ir muy bien antes del examen de DELE B1, sobre todo para expresar opinión negativa, para expresar deseos, duda, incertidumbre, todo eso vas a tener que utilizarlo sí o sí, seguramente en la prueba oral, desde luego cuando estés hablando de la fotografía, por ejemplo, pero también en la prueba escrita. Si utilizas alguna estructura de subjuntivo en la prueba escrita, te garantizas tener mejor nota en el apartado de corrección. Seguramente sabes que el subjuntivo se utiliza en español para expresar un modo, para expresar una incertidumbre, para desear, para sospechar, para poner algo en duda por parte del hablante. Pero el error se suele concentrar en este nivel con algunas partículas que también necesitan el subjuntivo cuando se refieren al futuro, no cuando se refieren al presente o al pasado. Me explico. Por ejemplo, la palabra cuando. Cuando puede hacer referencia a un tiempo en el pasado. Por ejemplo, cuando era pequeña
iba a ver a mi abuela todas las semanas. O también a un tiempo en el presente, algo que es habitual. Por ejemplo, cuando tengo hambre, como. Es decir, cada vez que tengo hambre, como. Pero si se refiere a un momento en el futuro, entonces tiene que ir con subjuntivo. Y muchas personas en el B1 se olvidan de esto. Entonces, cuando quieres referirte a una acción que todavía no ha sucedido, tienes que utilizar el presente subjuntivo. Por ejemplo, cuando vengas a mi pueblo, llámame. Es decir, tú todavía no estás en mi pueblo, pero yo quiero que si en el futuro tú vienes a mi pueblo, entonces me llames. Lo mismo pasa con para cuando se refiere a un objetivo que sucedió en el pasado o en el presente, se suele poner con el infinitivo. Pero si se refiere a una acción futura, entonces tiene que ir con subjuntivo. Por ejemplo, tienes que venir a mi pueblo para que puedas conocer la cultura. También dentro del tema del subjuntivo sabemos que tenemos que utilizar el subjuntivo para la opinión negativa. Por ejemplo, no creo que va seguido de subjuntivo o no pienso que va seguido de subjuntivo. Pero no va seguido de subjuntivo si decimos pienso que no. Ahí iría seguido de indicativo. ¿Por qué? Porque es una opinión afirmativa. Yo sí pienso que, y luego la parte negativa es la segunda frase. Pues ahí no iría con subjuntivo. Por ejemplo, puedo decir no pienso que venga a mi pueblo, es decir, no creo que venga a mi pueblo, pero si digo creo que no, tengo que decirlo con el indicativo. Creo que no va a venir a mi pueblo. Pienso que no va a disfrutar de estar en mi pueblo. Ahora, con no es posible y no es probable, también tenemos que poner el subjuntivo. No es posible que venga a mi pueblo, no es probable que venga a mi pueblo. Y no es posible es lo mismo que imposible. Y no es probable es lo mismo que improbable. Entonces, con frases como es imposible, también tenemos que poner el subjuntivo. O es improbable, también tenemos que poner el subjuntivo. Es imposible que llueva hoy. Es improbable que llueva hoy. El siguiente error del que quiero hablar ya debería estar solucionado en el B1, pero veo con mucha frecuencia cuando corrijo textos o estoy practicando la prueba oral que muchos estudiantes del B1 siguen equivocándose con el género de las palabras o utilizan bien el género, por ejemplo, dicen el coche, pero luego no dicen limpio, sino dicen limpia en femenino. Tienes que asegurarte que el sustantivo, la palabra que estés utilizando, si es masculina, sus adjetivos y su artículo también tienen que ser todos masculinos. Y al contrario, si la palabra es femenina, su artículo y también su adjetivo debería ir en femenino. Entonces tienes que tener mucho cuidado ahí y revisar bien el género de las palabras para poder poner el artículo y también el adjetivo con el mismo género. Y dentro de este tema quiero hacer mención a las palabras que terminan en ema. Las palabras que terminan en ema, aunque puede parecer raro porque tu primera intuición quizás es decir que son femeninas, pero no, son palabras masculinas, son palabras que vienen del griego y la terminación ema indica que son masculinas. Por ejemplo, el esquema, el teorema, el problema, el dilema, todas esas palabras son masculinas, a excepción de la palabra diadema. Diadema es una palabra femenina que termina en ema. El error número 4 es la colocación incorrecta de las tildes, de los acentos gráficos. Ya en el B1 tienes que conocer muy bien cuándo tienes que poner la tilde en qué palabra. Si quieres conocer las reglas de acentuación, te dejaré por aquí arriba en la esquinita el enlace a un vídeo donde te explico con detalle cuándo tienes que poner la tilde a las palabras. Pero sobre todo el error más grave es no ponérselo a algunas palabras que cambian de significado si tienen la tilde o no, o que son de diferente categoría gramatical. Por ejemplo, decir él con la tilde es muy distinto a decir él sin tilde. El sin tilde es un artículo que va delante de los sustantivos, como por ejemplo el coche, pues ese él iría sin tilde. Pero después también tenemos el pronombre personal. Él. El coche es de él.
pues ese último el sí tiene que ir con tilde. Y como estas hay muchísimas palabras, por ejemplo también mi. El posesivo sería mi sin tilde, por ejemplo mi casa, pero luego tenemos mi con tilde, que es el sustituto de yo cuando va detrás de una preposición. Por ejemplo, no decimos para yo, decimos para mí, no decimos de yo, sino que decimos de mí. Hacia mí, a mí, por mí, en ese caso le tenemos que poner la tilde a mí. Y también se suele tener este mismo error con las partículas interrogativas, por ejemplo, como, cuándo, qué, que es verdad que existe su versión sin la tilde, pero tienen una función gramatical distinta. Cuando se haga una pregunta, que puede ser una pregunta con los signos de interrogación, también cuando hacemos frases exclamativas, esas palabras interrogativas y exclamativas van a ir con la tilde, pero también en las preguntas indirectas o en frases donde se esté preguntando sin necesariamente poner los símbolos. Por ejemplo, en la frase María quería saber cuándo iba a ir a su casa, ahí ese cuándo también debería ir con tilde. Y el error número 5 es confundir las formas de pasado de imperfecto y de perfecto, que para algunas personas no le dicen perfecto, le dicen el indefinido. Es decir, confundir los usos de cantaba frente a canté. Tengo un vídeo un poco antiguo, pero ahí te explico de manera detallada cuándo tienes que utilizar el imperfecto o el perfecto o indefinido, que te lo dejaré también por aquí por la esquina. Pero por lo general utilizamos el imperfecto, por ejemplo, cantaba, cuando ponemos el foco en el proceso, y utilizamos canté en el perfecto o indefinido cuando queremos poner el foco en la conclusión de una actividad en el pasado. Otro de los usos más comunes del imperfecto es para hablar de una acción que se repite en el pasado de manera rutinaria. Por ejemplo, cuando era pequeña, pues aquí estoy poniendo el foco en el proceso porque el ser pequeña me tomó un tiempo largo. Cuando era pequeña jugaba al baloncesto, es decir, de manera rutinaria, cada semana yo jugaba al baloncesto, frente al perfecto o indefinido, que se refiere a una acción que sucede en un momento determinado del pasado y que no es una rutina. Por ejemplo, cuando era pequeña durante un tiempo largo de mi vida, ¿vale? Me estoy centrando en el proceso de ser pequeña. Cuando era pequeña fui a Egipto. Fui a Egipto una vez solamente en ese periodo. Para mí no era una rutina. Yo no iba a Egipto todos los veranos. Bien, pues si quieres saber más de estos usos del pasado, te dejo ahí arriba el vídeo, como te digo. Y si quieres preparar el examen de DLB1 con foco, con una guía estructurada donde se te explique tarea por tarea qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo tienes que dedicarle, qué es lo que quieren los examinadores de ti, te recomiendo que te apuntes a mi curso de DLB1 online. Es un curso donde tengo clases en vídeo que podrás ver todas las veces que necesites y te doy mis consejos y mis estrategias como examinadora. Además, también me puedes hacer preguntas y participar en la llamada grupal que hacemos antes de cada examen. Te voy a dejar el enlace de mi curso abajo en la cajita de descripción y también en el primer comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Revisa bien esos errores, estudia bien esos temas de gramática y te deseo muchísimo éxito en tu examen de DLB1. Gracias por estar aquí.